Saludos amigos y hermanos, estamos aquí estudiando la carta a los Gálatas de parte de Pablo, el apóstol. Y vamos a estar estudiando durante varias semanas esta carta que se le escribió a las iglesias que se encuentran en el área de Galacia. Y Pablo le escribió a estas iglesias porque estaban pasando un tiempo bien malo de una persecución de parte de los judaizantes, y estas personas estaban tratando de convencer a estos gálatas que el evangelio que Pablo le estaba predicando no era el evangelio correcto. Y esto no nos sorprende porque Pablo en casi todas de sus cartas se tiene que defender contra estos judaizantes. Y hasta hoy en día estamos pasando este problema de la cuestión de que si Pablo verdaderamente es un apóstol y que si las escrituras de Pablo eran inspiradas. Hoy luchamos con esto de personas que tratan de enseñar que el evangelio que Pablo enseña no es el evangelio que Jesucristo predicó. Y tenemos que ver el contraste de las dos cosas, de qué es lo que hace Pablo y qué es lo que hizo Jesucristo y qué es lo que Pablo está predicando. Y vamos a estudiar esta carta a profundidad, verso por verso, para poder llegar a una conclusión de qué es lo que Pablo está tratando de lidiar con esta iglesia. Vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1 de la carta a los Gálatas. Y dice: Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una manera muy rara que Pablo comienza esta carta. Él no comienza sus cartas de esta manera. Pero Pablo se tiene que defender de tres cosas en esta carta. Él está defendiéndose su apostolado, la veracidad de su apostolado. Está defendiendo la deidad de Cristo. Y también la resurrección de los muertos. Son las tres cosas que Pablo lidia y siempre tiene que lidiar es con ese asunto de la deidad de Cristo, su apostolado y la resurrección de los muertos. Casi en todas las cartas de Pablo, él tiene que lidiar con estos asuntos. Vamos a mirar lo primero. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Lo principio que Pablo tiene que lidiar aquí es con su apostolado. Él dice que él no es un apóstol de hombre, ni fue enviado por hombre, sino que él fue enviado por Jesucristo mismo. Entonces lo que tenemos que entender es, hoy en día hay mucho argumento acerca del apostolado. Algunos hoy en las iglesias se llaman apóstoles. Tenemos iglesias que tienen apóstoles dentro de la iglesia. Tenemos hoy que nosotros enviamos a los países, a otras naciones, a otras ciudades, a otros países, mandamos misioneros. Sin embargo, tenemos apóstoles locales. Esto es contradictorio con la palabra. Tenemos que mirar lo que dice las Escrituras, no lo que está enseñando una denominación en particular, no lo que cree un pastor en particular, sino leer la carta completa, leer y estudiarla completa para poder entender a qué se refiere Pablo. Él tiene que defender su apostolado. Él dice: yo no soy un apóstol de hombre, ni por hombre. Tenemos que entender qué es lo que es un apóstol. Porque ciertamente la Biblia te habla de apóstoles falsos. Y hoy vemos en día personas que se están llamando apóstoles. Pero Pablo dice que yo vine a ustedes, le dijo a los corintios, yo vine a ustedes con toda señal y milagros y prodigios de un apóstol. Yo no vine simplemente porque yo dije que yo vine con señales que confirmaban que yo era un apóstol. Entonces, tenemos que mirar este asunto de qué es lo que Pablo está hablando. Primero, entender lo que es un apostolado. ¿Qué es lo que es un apóstol y qué es lo que no es un apóstol? La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa un mensajero o alguien que es enviado. ¿Ve? Nosotros tenemos una equivocación hoy en día de qué es lo que es ser un apóstol. Este término viene de otro vocabulario, de apostoleo, que es enviar, y viene del griego que es apo, que es de. Tenemos un enviado de. Esto era un título modesto que se usaba y se usó por primera vez
300 a 400 años antes de Cristo, en el imperio griego y durante el imperio romano. Y esta palabra era usada en términos militares, gubernamentales, que se mandaba una flotilla de parte del emperador, y esos que iban en esa flotilla, el capitán o el que estaba encargado de esa flotilla era el apóstol. Esa es la manera que se usaba la palabra, era una palabra secular. Nosotros la tenemos como una palabra religiosa, pero la palabra en sí no es religiosa, la palabra es una palabra secular común que se usaba para describir a alguien que era enviado de parte de un gobierno. Entonces, el valor que tiene el mensaje no es del mensajero. El mensajero era un título modesto, era un embajador. La importancia del mensaje era quién era el que la enviaba, quién enviaba ese mensajero. Era directamente del emperador. Entonces hay un debate en la iglesia hoy en día que si las cartas de Pablo son inspiradas verdaderamente por Dios, porque Pablo no habla del reino, sin embargo Jesucristo habló del reino. Jesucristo habló del evangelio del reino y Pablo habla del evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo está enseñando el mensaje de Jesucristo, no lo que Jesucristo llamó su mensaje. Jesucristo era enviado por el Padre. El Padre era el que apostoló a Jesucristo y Jesucristo apostoló a sus discípulos. Y los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, apostolaron a otros hombres. Y eso es sucesivamente de la manera que se ve en la Biblia y lo vamos a ver por la palabra de Dios, todo documentado, de qué es lo que es este asunto del apostolado. Lisas en el año 445 al año 380 escribió acerca de esto, de cómo se usaba militarmente. También lo puedes buscar en los escritos de Demóstenes, de Atenas. Lo puedes buscar y hacer una búsqueda 384 al 322. Se usaba ya esta palabra. Antes de Cristo se usaba esta palabra, el apóstol. Entonces Pablo tiene que defender verdaderamente no el apostolado de él, sino el apostolado verídico de quién fue el que lo envió, porque venían apóstoles falsos diciendo que venían de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, y que Pablo estaba equivocado en lo que Pablo estaba enseñando. Esto es lo que vamos a ver dentro de esta escritura. Entonces, venían apóstoles falsos enviados que nadie de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, lo vamos a ver, que nadie los envió. Pero Pablo dice, ustedes le han creído a ellos más que a mí cuando yo vine a ustedes y le presenté a Cristo claramente. Entonces esa es la cuestión. Hoy en día todavía se debate esto, hasta el día de hoy, que el evangelio de Pablo no era el evangelio de Jesucristo. Y lo vamos a ver que sí era. Permiso. Primero, vayan a Lucas, para que puedan ver el apostolado de Jesucristo. Lucas 11:47. Entonces, si vas a Lucas 11:47, yo estoy usando la Reina Valera del 1960 para la enseñanza. Es la versión más aceptada y más documentada que hay para poder estudiar. 11:47. Y vamos a leer hasta el 49. Dice, Jesucristo hablando, dice, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, quienes mataron vuestros padres. Estos hombres en Jerusalén estaban edificando a estos grandes profetas, y Jesucristo dice, pero si sus padres los mataron por el mensaje que ellos trajeron, que ellos no estuvieron de acuerdo con el mensaje de estos profetas que yo mandé, y ustedes le están edificando a ellos sepulcros para honrarlos. 48, de modo que si sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, nótate que dice, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. De ellos, a unos matarán y a los otros perseguirán. Cada vez que tú ves en tu escritura, Jesucristo dijo, que dice las escrituras, o dijo Dios, siempre se está refiriendo al Antiguo Testamento. El problema es que tú buscas y buscas y buscas en la palabra, en el Antiguo Testamento, tú vas a buscar la palabra apóstoles y no la vas a encontrar. Porque esa palabra es una transliteración de la palabra apóstolos,
que es griega. No es una palabra que se traduce correctamente. Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesucristo? Porque si tú lo vas a buscar en el Antiguo Pacto y no lo encuentras, y Jesucristo dijo, por el 49 dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo. La sabiduría de Dios dijo, ¿cuándo? ¿En qué momento lo dijo? Jesucristo cada vez que dice esto, Él está buscando en la palabra, en el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento es los profetas, la ley de Moisés y los otros libros históricos. Y Él se refiere a eso. Entonces, ¿a dónde encontramos eso? Tienes que ir a Segunda de Crónicas. Vete a Segunda de Crónicas. Jesús está hablando que Él le va a mandar apóstoles y profetas. ¿Cómo que apóstoles y profetas? Sí. Vete atrás, Segunda de Crónicas, 36. Y vamos a buscar de qué está hablando Jesús. 36, versículo 15. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios, de Jehová, contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Esa palabra que tú buscas ahí, que estás buscando apóstol, aparece 2 veces dentro de la Escritura como mensajeros. Los mensajeros y los profetas que le mandó, eso se estaba refiriendo Jesús. Que los apóstoles son mensajeros, pero son mensajeros mandados directamente por Dios. Nadie dice hoy en día, así me ha dicho Dios a mí. Sin embargo, lo que dicen es, yo tuve esto, yo vi esto, yo veo la Escritura. Pero el mensajero era mandado directamente por Dios. Dios había hablado con ellos directamente. Y ahí es lo que Jesús se está refiriendo. Vayan conmigo a Mateo. Nuevo Testamento. Vamos a Mateo. Vayan al versículo 10. Capítulo 10, disculpa. Versículo 40. 10:40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me envió a mí, recibe el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí la palabra apóstolo, la misma palabra que se usa para describir un apóstol, se describe para hablar el que le envía y el enviado, de los dos. Ahí obviamente está hablando que el que fue enviado fue Jesús y fue apostolado por el Padre. Apóstolos y la palabra apostoleo, que viene de apo, de. Entonces, el asunto del apóstol es quién te envía, con qué autoridad tú vienes a nosotros. El gobierno te envía a ti como un embajador. Cualquiera sabe que un embajador de un país tiene toda la autoridad y viene con toda la autoridad del presidente o el rey de ese país. Y si tú tocas al embajador, es como si cometieras un acto de terrorismo contra ese gobierno directamente, porque viene con la autoridad de ese gobierno, es propiedad de ese gobierno. Y eso es lo que está describiendo el apostolado. Hay mucha confusión hoy en día, te digo, acerca del apostolado, que qué es lo que es. El mensaje del apóstol, el apóstol nada tiene de especial. Es el mensaje que él trae del que lo envió. Vamos a ver otro ejemplo. Juan 13:16. Vamos a ir a Juan 13:16. Juan 13:16, disculpen, 13. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, el enviado es mayor que el que lo envía. ¿Ve? El enviado nunca es mayor de que lo envía. Hoy está elevado el nivel de apóstol. Como que el apóstol es un rango a que uno asciende. Empiezas por maestro, después te vas a pastor, después evangelista, después profeta y después subes a ser un apóstol. Eso no es cierto. El apostolado es una oficina ministerial delegada directamente por Jesucristo.
que existen apóstoles alrededor del mundo, yo no puedo decir que no, porque en ninguna parte de mi Biblia me dice que el apostolado ha cesado. Tampoco ha cesado los profetas, como tampoco ha cesado los evangelistas, como no ha cesado los pastores ni los maestros. Son oficinas ministeriales. Y esas son delegadas directamente por Jesús, al que Él quiere, dice las Escrituras. ¿Ve? Entonces, el de decir que tú has llegado al apostolado y que tú te declaras apóstol hoy en día, si tú no vienes con toda señal de un apóstol, tú eres un apóstol falso. ¿Ves? Tú tienes que venir. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un apóstol resucitar un muerto? ¿Cuándo fue que tuviste un apóstol enderezar el brazo de alguien que lo tenía torcido? ¿Cuándo fue que alguien que las piernas la tenía seca, le recuperaron vida delante de las cámaras y se levantaron y caminaron teniendo las piernas secas? Todos estos milagros y sanidades las hicieron todos los apóstoles. Las hizo Pedro, las hizo Pablo. Entonces hoy no vemos nada de esto, pero vemos hombres llamándose apóstoles. Y Pablo tiene que defender su apostolado en todas sus cartas. Casi todas las que veo, Pablo tiene que en algún momento defender, porque Pablo no caminó con Jesús cuando estaba en la tierra, sino Jesús se le aparece a Pablo y Pablo da su historia. Entonces Pablo tiene que estar defendiendo esto continuamente. A veces yo me hago la pregunta, que ¿por qué razón Pablo, siendo el hombre más estudiado que vemos en la Biblia, con la educación más grande? Pablo dice que él era fariseo de fariseos, hijo de fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel. En la universidad estudió directamente de los grandes maestros de Jerusalén en ese día. Sin embargo, Jesucristo escoge a Pablo para ir a predicar el evangelio a alguien que nunca ha escuchado de la ley, a los gentiles. Sin embargo, en vez de decirle, vamos a dejar a Pablo en Jerusalén, que lidie con todos los judíos y los convenzan a todos, Dios escoge mandarlo a los gentiles. Yo lo hubiera hecho de diferente manera. Y coge a Pedro y a los 12 y los deja en Jerusalén. Los hombres que la Biblia dice que se puede ver de ellos que no son hombres de letras, pero se ve que han estado con Jesucristo. Entonces se quedan esos en Jerusalén. Yo hubiera mandado a Pedro, que fue el que primero le predicó al centurión, el primer gentil de la Biblia que se convierte en el libro de los Hechos. Yo hubiera mandado a Pedro, yo no hubiera mandado a Pablo. Sin embargo, manda a Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, era perseguidor de la iglesia, se convierte porque Jesucristo lo ve, se tiene un encuentro con Jesucristo en el camino. Jesucristo le da su ministerio, se mete 3 años apartado de todo el mundo, juntamente con Jesús, y después se mete 14 años para ir a Jerusalén otra vez. Y porque Jesús mismo lo había enseñado. Entonces, ese es lo que Pablo tenía que defender. Y él aclara todo esto en las Escrituras, y incluyendo Pedro. Pedro dice, la verdad que las cosas que Pablo escribe son difíciles de entender, pero nunca dice que Pablo no es un apóstol. Y sin embargo, Pablo tuvo que directamente confrontar a Pedro por su hipocresía. Y ninguna de las Escrituras dicen, no, Pablo no era un apóstol. Ni lo desmienten, ni desmienten lo que Pablo estaba haciendo, cuando la misma iglesia dice que le dio la mano de compañerismo y ellos los mandaron y encomendaron a él y Bernabé a que fueran a predicar a los gentiles. ¿Ve? Las Escrituras en ninguna parte, ninguno de los escritores dicen Pablo era un apóstol falso. Sin embargo, Lucas escribe acerca de la historial de Pablo y que Pablo sí era un apóstol, incluyendo a Bernabé. Entonces podemos ver que este asunto que Pablo tuvo que defender de su apostolado con los apóstoles falsos, eso continúa. Vamos a seguir, vayan conmigo a Primera de Corintios 1:17. Primera de Corintios 1:17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Jesucristo estaba predicando a Cristo, el resucitado. Jesucristo predicaba el evangelio de su reino. Si te acuerdas, en Mateo,
cuando abre la carta de Mateo, los hombres que vienen del este a buscar a Jesús se ven con el agente del emperador y le dice, venimos a ver al rey que ha nacido. Y cuando se enteró el emperador, mandó a matar a todos los niños de menos de 2 años. ¿Por qué? Porque él vio a Jesús, que dice que le había nacido rey. ¿Ves? Entonces, él fue intimidado por eso y él mandó a matar a todos los niños para tratar de eliminar a Jesús. Pero vinieron con una delegación diciendo, venimos a adorar al que ha nacido rey. ¿Ves? Entonces, Jesucristo es el rey de su imperio y de su reino, y él estaba predicando su reino. ¿Ves? Nosotros miramos a Jesús predicando religión. Jesús jamás predicó religión. Jesús predicó acerca de un reino. Y el reino tiene un reinado. El reino tiene ejército. El reino tiene embajadores. El reino tiene dominio. El reino controla territorios. Y Jesús hablaba de su reino. Y cuando se pone delante de Pilato, Pilato le pregunta, ¿es verdad que tú eres un rey? Y dice, tú lo has dicho. ¿Ves? Entonces él hablaba de su reino porque él estaba promoviendo su reino. Pablo no estaba promoviendo su reino, sino su deidad de Jesucristo. Y ese es donde todo el mundo entra en error. Pablo estaba enseñando que tenía que haber la cruz y la resurrección de Jesucristo. Es lo que da evidencia que él era quien decía que él era. Jesús hablaba de él, e inclusive a Jesús le dice a mucha gente, no digan nada de lo que han visto y no digan nada de mí, de lo que yo soy. Le pedía a la gente que no lo hiciera. Y sin embargo la gente iba y decía, no, allá está el Mesías, el que estamos esperando. Entonces Pablo defiende. Pablo no habla del reino. Entonces la gente dice, bueno, pero es que los evangelios, si tú vas al libro de Juan, el reino es mencionado por Jesucristo solamente 3 veces. No tiene, porque Juan no le da tampoco eso a lo del reino, sino a quién era Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo. Y el perdón de pecados. El tema de Juan es el perdón de pecados. Entonces, eso es lo que estamos mirando. Entonces, vete a 2 de Corintios. 2 de Corintios 11:23. 2 de Corintios 11:23. Dice, vamos podemos empezar ahí, 11:23. Sí, vamos a empezar. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Perdón, te dije 2 11:23. No, puede ser primera. Mira, dice, en cuanto a Tito, él está hablando en cuanto a Tito, lo más probable es que sea primero y puse segunda, disculpen, pero puedo encontrarlo rápidamente si hice ese error. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestro hermano, son mensajeros de la iglesia y gloria de Dios. Entonces van a Filipenses 2:25 y se lo estoy leyendo de la versión de la Reina Valera. Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La palabra es apóstolos. La traducen a mensajero para no... ¿Cómo van a ser apóstoles? Es la misma palabra que Pablo se usa para describir a Pablo y describir a los otros apóstoles. Pero hay una gran diferencia en que quién envió a Tito y quién envió a Epafrodito. Lo envió Pablo, no lo envió Jesucristo. ¿Ven? El ejemplo está que el apóstol es apóstol del que lo envía, del apóstol. ¿Ven? Entonces ahora, Pablo fue enviado por Jesucristo resucitado en contraste a los 12 discípulos, los 12 apóstoles que son llamados los apóstoles del Cordero. Y lo vamos a ver. Pablo no vio a Jesucristo cuando estaba en su ministerio terrenal. Él lo ve después de resucitado. Pablo relata en Hechos 26, vamos a Hechos 26,
Y Pablo va a relatar aquí su encuentro con Jesucristo. Hechos 26, capítulo 12, versículo 12. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco. Vamos a leer del 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo hablando de su persecución de la iglesia, de cómo él se comportaba. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Él fue enviado, él fue un apóstol. Ahora él iba enviado, él era apóstol de los sacerdotes de Jerusalén. Iba con cartas de autoridad de parte de ellos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas, escucha, que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas de la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si tú notas, hay una gran diferencia entre la manera que se le ministra a un judío y de la manera que se le ministra a un gentil. Cuando tú ves en el libro de los Hechos, léete el libro de los Hechos, tengo el estudio, si vas a nuestra página estás viendo, puedes ver ahí el estudio de los Hechos, y vas a ver que cuando se le predica a un judío, usan y se refieren a la ley de Moisés. Pero cuando le predican a un gentil, jamás usan la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés jamás fue para el gentil. Fue exclusivamente, Dios se la dio a Israel. Dios no se la dio al mundo. Y por eso que dice, por fe en mí, para que se conviertan. Y ahí tú ves Jesucristo dándole que es por fe en mí que se van a convertir. No porque le prediques ley. Y te mando a los gentiles. Y dice, yo me apareceré a ti para darte estas instrucciones. Entonces Pablo ahí relata cómo fue que él se convirtió y por qué razón él predica este evangelio. Porque ese es el evangelio que Jesucristo le dio a él para predicarle a los gentiles, no a los judíos. Y lo que tú estás acostumbrado cuando tú lees Mateo, lees Marcos, tú estás viendo un evangelio presentado principalmente a judíos. Mateo habla de la ley, y de la ley, y de la ley. Juan no habla de la ley tanto. Entonces es un asunto de que a quién se le está hablando. El judío se le tenía que comprobar todo por la ley de Moisés, y por los profetas, y por las antiguas escrituras. El gentil no, porque el gentil no tiene conocimiento de nada de esto. Y nosotros seguimos cometiendo el error de tratar de llegar un gentil a la ley primero, y convencerlo de la ley, enseñarle la ley, para después que se convierta a Jesucristo. Y esto es lo que estaban haciendo estas personas con los gentiles. Y por eso Pablo le escribe a Gálatas y le dice, esto no es así. Ahora vamos a ver este uso también en Romanos capítulo 10. Vamos a ir atrás, vamos a Romanos 10. Y ves conmigo al 10:15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Enviados. La palabra, si la buscas en un diccionario griego, vas a encontrar que es apostoleos.
que viene del griego. Tenemos tres tipos de apóstoles en la Biblia. Está el apóstol falso, está el apóstol del hombre, está el apóstol de Jesús, y dentro del apóstol de Jesús están los apóstoles del Cordero y los apóstoles de la resurrección, como era Pablo. Entonces, no todos los apóstoles tienen la palabra es usada de la misma manera. Pero cuando estás leyendo, entonces tú puedes decir, ok, un enviado es un apóstol. Cuando alguien dice, yo soy un apóstol, tiene que decir, ¿dónde están tus señales y tus milagros? Si te dice, no, yo estoy enviado por la iglesia que está en tal lugar, dice, ok, tú eres entonces un enviado del hombre, tú eres un apóstol del hombre. Y puedes entender estas categorías que se usa el vocabulario griego, no necesariamente en términos religiosos. Vamos ahora para concluir en unos cuantos versículos. Pablo defiende su apostolado en 2 de Corintios. 2 de Corintios 11, de 12 a 15. Dice, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, son falsos enviados, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ven, no son de Cristo, no fueron enviados de Cristo, pero se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él refiere al ángel. El ángel en la Biblia también son mensajeros. Y él usa este ejemplo para hablarte de los ángeles que son usados como mensajeros de Dios. Así que no es extraño si también sus mensajeros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Pablo tuvo que defender este asunto de los falsos apóstoles. 2 de Corintios, baja al 11. Podemos ser el 12:11. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Habían menospreciado a Pablo. Pablo dice, ustedes deberían estar alabándome, ya me han hecho gloriarme, ya yo he estado gloriándome yo mismo, y ya me han hecho caer en esto, y yo estoy enojado con este asunto. Dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Él hace 3 categorías. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdóname este agravio. Pablo no le había pedido dinero a ellos para él ministrarle. No le habían tenido que dar nada. Pablo trabajaba con sus propias manos para poderle ministrar a estas personas. Y ese es el agravio. Dice, perdóname por eso, de no haberte agraviado de esa manera, como lo han tenido que hacer con otras iglesias para sostener a esas personas que estaban ministrándole. Entonces, concluimos que sí hay apóstoles en la Biblia, apóstoles de hombre, apóstoles falsos, apóstoles de Jesús y apóstoles del Cordero. Vamos a verlo. En Apocalipsis 2, Jesucristo mismo está diciéndole a Juan acerca de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Vete a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Esta es la iglesia de Éfeso, una iglesia en que Pablo también le ministró. Y ahora Juan le está escribiendo a esta iglesia a través de Jesucristo mismo, que es el que le dio la palabra, que se la recibió del Padre. Capítulo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, en su diestra. El que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Hay una manera de comprobar si el apóstol es verdaderamente un apóstol o no. Pablo le dijo, ¿a dónde están las señales? ¿A dónde están los milagros? ¿A dónde están las sanidades? Hay una diferencia entre que alguien diga, yo no he podido caminar, se levante de una silla, delante de una televisión, y otra cosa es que tú le veas las piernas secas, que lleva 10, 15, 20 años, y la proporción de su cuerpo está totalmente desbalanceada, y que esa persona se levante delante de una persona y camine. Hay una gran diferencia entre que el brazo estaba todo virado, encogido, y que se lo estire. Hay una gran diferencia que el hombre tenga los ojos llenos de cataratas y las escamas se le caigan de los ojos porque pueda ver por primera vez. Eso no lo vemos. Lo que vemos es mucho show. Y muchas personas llamándole apóstoles. Y aquí la iglesia dice, ustedes pueden proveer a ver si son apóstoles de verdad. ¿Dónde están los milagros, las señales, los prodigios? No, eso es del antiguo, eso es del tiempo de cuando Jesús. Y se limpian con eso. No, ahí dice todavía lo puedes conocer y ya Jesús estaba muerto y resucitado. Lo has hallado mentiroso. En Apocalipsis podemos ver los apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y por qué razón? Vayan a Apocalipsis 21:12. La razón que tuvo que haber 12 era un asunto que tenía que cumplirse las Escrituras. Y por eso se escogen 12 y después se escoge a Matías el 12. Pablo no fue el 12, hay un debate grandísimo, pero dicen que se equivocó. En ninguna parte de las Escrituras tú escuchas a nadie corrigiendo a lo que hicieron esos hombres. Matías fue el 12 y Pablo no fue un apóstol del Cordero. Entonces, si tú no ves corrección en ninguna de las Escrituras, no te pongas a añadirle a las Escrituras lo que no está, ni aceptes que alguien le añada a las Escrituras lo que no está escrito. En Apocalipsis 21:12 dice, tenía un muro grande, está hablándose de lo que Juan vio, el nuevo Jerusalén que está en el cielo, el verdadero templo de Dios. Lo ve Juan, Dios se lo muestra y dice, en el 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. 12 tribus, dice la gente que se han perdido las 12 tribus, que están extraviadas. Ahí no, ahí dice Jesús que están ahí, que no se han perdido ninguna de las 12 tribus. Dice al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los apóstoles que caminaron, cuando escogieron a Matías, dijeron, no, tenemos que escoger entre uno de los hombres que estuvieron caminando con Jesús. Ese era el requisito. Entonces, aquí se ven que eran los 12 apóstoles del Cordero. Cuando tú lees en el libro de los Hechos, le dice, no, porque Bernabé y Pablo, apóstoles. Y se menciona a Bernabé como apóstol también, junto con Pablo. Entonces, ya hemos entendido de que por qué Pablo se tenía que defender, porque esto estaba falsificado grandemente. Entonces Pablo tiene que demostrar vez y cada vez que sí, él vio a Jesús y que Jesús le habló y que Jesús. Entonces hoy en día hay personas que escriben libros diciendo, no, tú ves, Pablo tenía otro mensaje que no era el de Jesús. Él habla de otro evangelio que no es el de Jesús. Claro, si tú no lees tu Biblia, tú no lees el Antiguo Testamento, tú no lees el Nuevo Testamento, cae muy fácil en estos errores. De que el mensaje de Pablo era un mensaje falso. Que Pablo dice que él vio a Jesús resucitado y tuvo una visión. ¿Cómo tú puedes comprobar esto? Bueno, el resto de las escrituras no lo denuncia. Nadie lo denuncia. Jacobo no lo denuncia. Santiago no lo denuncia. Juan no lo denuncia. Lucas no lo denuncia. Nadie denuncia este asunto, él estando con ellos. Entonces, ¿qué razón hay de agregarle a esto lo que la Biblia no dice? Entonces Pablo se tiene que defender ahora, después, en la próxima lección, vamos a ver cómo Pablo defiende la deidad de Cristo y la resurrección de los muertos.
que es el sello del Evangelio. Vamos a verlo esto en la próxima ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias.